Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Y en este nuevo canal quería traer nuevo contenido. He tardado un poco porque, bueno, estábamos muy enfocados en los directos, pero es hora de empezar a traer pues el contenido nuevo que va saliendo además pues sobre la subcultura gótica, como es el caso pues de nuevas bandas e incluso nuevos subestilos. Y es que la subcultura gótica no deja de evolucionar porque siempre salen pues autores, músicas y artistas en general. Así que en este vídeo vamos a hablar pues del baby doll goth, que la verdad se puso bastante de moda, sobre todo la gente más joven y también pues digamos la más kawaii, porque digamos que este subestilo viene muy directamente relacionado o os va a recordar bastante a lo que es el gothic lolita, y es que tiene muchos de estos elementos. Sin nada más, comencemos. Oscurite, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos entre libros y sinfonías. El baby doll goth, como podéis comprobar, porque os iré poniendo por aquí diferentes imágenes, toma muchísimas influencias de la época victoriana, sobre todo del tema de la ropa de los niños pequeños, de los bebés. Esta ropa que venía muy ornamentada y bastante punteada y muy estilizada. También notaréis que tiene ciertos toques kawaiis de la moda japonesa y de la moda lolita, que de nuevo es una moda bastante enfocada en algo más infantil y también más tipo victoriano. La combinación de estos dos elementos es lo que produce o crea el baby doll goth. Este subestilo directamente ha evolucionado a partir de las redes sociales, siendo compartido sobre todo pues en lo que es las nuevas redes sociales más utilizadas por los jóvenes, como puede ser en este caso Tumblr por el lado más de continente americano, Instagram y TikTok por el lado más europeo. Es así como todos los fanáticos de baby doll goth al final se han conectado y han ido pues digamos explorando y agrandando este subestilo. Este subestilo que, si bien para la mayoría de la gente tiene un componente únicamente estético, sí que es verdad que hay algo más allá de este subestilo, y es lo que suelen defender las personas góticas que lo llevan. A través de este subestilo, las personas que lo llevan, ¿qué es lo que intentan explorar? Pues esta dualidad que hay entre la oscuridad y la inocencia de algo tan puro como puede ser en este caso pues un niño más pequeño. Esa inocencia en contraposición con esa oscuridad es lo que hace que estas personas nos muestren aspectos más profundos de la identidad personal y de su percepción del mundo. Y si bien es cierto que esta estética, los gustos de los que llevan esta estética, suele ir por un lado más clásico del gótico. ¿Y con esto a qué me refiero? A que toman muchas referencias o mucha inspiración de personas como Poe y también de Mary Shelley, y también se van a ir por un rock gótico que esté mucho más suave y no sea como tan profundo. De hecho, muchas de estas personas tirarán por una melodía mucho más sinfónica. Así que en general los baby doll goth tiran más por la literatura clásica del horror gótico. Así que es una estética, como os digo, pues más bien inspirada en esos aspectos. Ahora bien, ¿cómo es la estética de baby doll goth? Pues los vestidos suelen ser cortos, de talle muy alto, es decir, que marcan el pecho, pero luego son más sueltos. Suelen estar adornados con cintas, encajes. Muchas veces también tienen mangas abullonadas o ciertos detalles en los volantes. Las faldas y blusas suelen ser con múltiples capas, lo que puede dar lugar a que se haga camisas con encaje, y las faldas normalmente de tul para que tengan este aspecto como más hinchado. Y además en el cuello también se suelen llevar diferentes tipos de bordados. Se llama de hecho el bordado Peter Pan. En cuanto a los abrigos, son chaquetas y abrigos de tipo vintage, tira bastante del tema del terciopelo y sobre todo con unos botones muy ornamentales, y de nuevo se tira bastante de encaje. En cuanto a la joyería, pues normalmente son collares con cruces, camafeos, gargantillas de encaje y pulseras de encaje o cintas. Los sombreros suelen ser sombreros pequeños decorados con plumas, con encaje, con tul, e inclusive muchos de estas personas llevan en su estética velos. Y de nuevo los bolsos tienen un rollo así vintage, también suelen tener detalles góticos, como pueden ser pequeñas catedrales así que tengan las espigas de las catedrales góticas, o algún ornamento gótico como pueden ser ataúdes, cruces, rosas negras, etc. De hecho es bastante normal que los veas con bolsos pequeños pero que tienen forma
o de cráneo o de ataúd. En cuanto al zapato, tenemos zapatos de bota alta, a menudo pues que son bastante extravagantes porque tienen mucho ornamento y bastante detalle. Las botas victorianas, que ya sabéis que tienen bastante encaje y que tienen detalle tanto en los cordones como en los botones. Y también los Mary Jane, que ya los conoceréis, que son este zapato estilo, pues efectivamente muñeca, y que ya habréis visto en otros subestilos como por ejemplo el Gothic Lolita. En cuanto a los peinados, tenemos colas altas, medios recogidos, con el pelo rizado, normalmente decorados con lazos e incluso con flores. Mucha de esta gente también lleva el pelo teñido pues con color púrpura, un azul pastel, un blanco, en fin, normalmente colores pastel, aunque bueno, también como os digo, un púrpura. Y normalmente llevan para decorar pues diademas con encaje, lazos con motivos góticos e inclusive a veces pequeñas coronas de flores, o también, como he dicho anteriormente, pequeños sombreros. En cuanto al maquillaje, se suele usar una base que sea más pálida de tu tono de piel para dar un poco de este aspecto de muñeca de porcelana. Los ojos tienen que ser algo más dramáticos, si bien con un sombreado oscuro y pestañas postizas, también se suelen usar delineados muy dramáticos y en fin con diferentes formas. Y también a veces se usan pequeños dibujitos y también lágrimas, dibujar como pequeñas lágrimas falsas. Y normalmente los labios van en negro, morado o borgoña. Es decir, este rojo profundo muy oscuro, rojo vino. Por cierto, muchas veces vais a ver que llevan como pequitas falsas, también pequeñas estrellas o pequeñas diamantinas aquí debajo de los ojos y muchas veces también pequeños corazoncitos. En cuanto a sus influencias, pues lo toman de estos artistas que combinan lo gótico con aspectos más melódicos, como pueden ser The Video Massacre o Siouxsie and the Banshees. En cuanto en el cine, pues toman muchísima influencia de Tim Burton y de películas como La novia cadáver, Eduardo Manos Tijeras o Pesadilla antes de Navidad. También toman bastante influencia de series anime de caracterización gótica, es decir, de estilo gótico, como por ejemplo Rosemary. Y en cuanto a los libros, ya os he dicho anteriormente que toman muchísimo de la literatura gótica clásica, como Poe y como por ejemplo Mary Shelley o Drácula. Esta comunidad, como os he dicho anteriormente, es una comunidad básicamente de las redes sociales y sobre todo las puedes ver en convenciones pues más juveniles, como por ejemplo las expomangas o los salones del manga, y también en concentraciones de Gothic Lolita, aunque también las puedes ver en sitios pues donde sea más común pues algo más popero, como pueden ser por ejemplo los grupos de K-pop. Así que en resumidas cuentas es un subestilo que mezcla la dulzura y la inocencia, pues eso, de unos niños más de la era victoriana, donde se vería perfectamente pues esas caritas tan angelicales y tan puro y bonito todo, junto con ese lado más oscuro del ser humano y que se refleja también pues en esta dualidad de la estética. Así que sin nada más, esto ha sido todo con el Baby Doll, espero que te haya quedado claro. Recuerda que me ves todos los días, ya sea en vídeo, directo o short, o sea que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no quieres. De nuevo, si tienes algún tema del que quieres que hable, me lo pones en los comentarios y yo haré el vídeo más pronto que tarde. Sin nada más, espero que lo hayas disfrutado y recuerda que no puedes irte sin darle me gusta, compartir y suscribirte si es que aún no lo has hecho. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. En un rincón de YouTube, donde las sombras reinan, Madame Oscurité con su obra que encandila. Recomendaciones oscuras, literatura, cine y arte, en su reino gótico, donde todo es parte. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos, entre libros y sinfonías. Como fin a su lado, su fiel compañera, nos habla de misterios de una forma sincera. Ríe de los haters, su risa un encantamiento, a flote de los progres en cada pensamiento. A sus seguidores los siniestros llama, en el Johnny Goth es precursora y dama. En su canal encontramos un refugio, un rincón oscuro de belleza y orgullo. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos, entre libros y sinfonías. En demonología, sus palabras son ley,
nos cuenta de almas perdidas y del eterno buey. Cada vida una puerta a lo desconocido. Madame Oscurité, tu canal es el camino. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos entre libros y sinfonías. En el mundo gótico tu nombre resuena. Madame Oscurité, en la oscuridad no se